Muy buenas tardes, tengan estimados maestrantes. Les doy la más cordial de las bienvenidas y en esta ocasión vamos a llevar a cabo la disertación de nuestra primer sesión virtual. Por ello, me permito presentar, soy la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora poder ser la guía en esta impartición de la materia Análisis Jurisprudencial. Y tal y como se los compartí de manera anticipada dentro de la liga que redirecciona a nuestra planeación y programación de estudios, el día de hoy abordaremos los temas que se encuentran de manera especificada en nuestra unidad número 1, que es propiamente la introducción. Y por ello hablaremos de la conceptualización de jurisprudencia, el origen propiamente de la palabra jurisprudencia, las nociones dentro de un proceso de análisis jurisprudencial, los objetivos que persigue la jurisprudencia y demás especificidades propias a la misma. Cuando nosotros hablamos de la jurisprudencia, vemos que en el sentido estrictamente etimológico y por estar formada por diferentes vocablos latinos, juris y prudentia, la palabra jurisprudencia significa pericia en el derecho, es decir, también el saber del derecho, la sabiduría del derecho o en derecho. Y por tanto, vemos que también para algunos es utilizar la palabra jurisprudencia es hacer referencia a un sinónimo del derecho. Por tanto, para algunos doctrinarios, la palabra jurisprudencia manifiestan que es propiamente la ciencia del derecho o también conocida como una ciencia jurídica. Justiniano definió propiamente la jurisprudencia al hablar de divinaratum adque humanarum rerum notitia justi ad injuste sentia, que en otras palabras vemos pues que es el arte de lo justo, lo bueno, lo proporcional o lo equitativo. Vemos que las primeras palabras de la definición propiamente en cuanto a jurisprudencia emanan de una cuestión filosófica. La jurisprudencia viene a ser pues la ciencia de lo justo y de lo injusto, de lo bueno y de lo malo, de lo prohibido y de lo permitido. Y por tanto, la jurisprudencia vemos pues que no solamente consiste en la ciencia del derecho, sino también que hace referencia o hacía referencia a los usos, pero también a las costumbres, así como también a todas aquellas razones y fundamentos que en un momento dado hacían mención los intérpretes y que de igual manera podían contemporizar todas aquellas situaciones que se compartían dentro de un lugar y en un espacio determinado para que a través de la aplicación de una jurisprudencia pudieran dirimir el conflicto. También al aludir a la jurisprudencia, vemos que también se le consideraba como las cosas sagradas y profanas que en un momento dado también iban a ser objeto de regulación y objeto de dirimirlas a partir de esta. También nos dice que cuando hablamos de la jurisprudencia, también algunos la definían como el hábito práctico de poder interpretar rectamente a las leyes y de aplicarlas oportunamente a los casos que en un momento dado se sometieran a consideración y que también fueran necesariamente objeto de regulación y de validación a través de la aplicación de la jurisprudencia. Todo ello también tomando en cuenta todos los casos, repito, en el tiempo y en el espacio en donde se estuvieran convergiendo o dirigiendo. También se llamaba jurisprudencia todos aquellos principios en materia de derecho que se seguían en cada uno de los países o en cada tribunal. El hábito que se tenía también de juzgar era una forma también de tomarlo en cuenta para poder aplicarlo como una ley también para poder dirimir un conflicto. Y en el mismo sentido, también hacía referencia al hablar de una jurisprudencia a la serie de juicios o de sentencias uniformes que forman usos o costumbres sobre un mismo punto de partida. Otros autores también hacían referencia que la jurisprudencia era, en otras palabras, el arte de lo bueno, de lo permitido y también de todo aquello que debería ser objeto de regulación propiamente mediante la aplicación de la jurisprudencia. Vemos pues que etimológicamente hablando, la palabra jurisprudencia es un culturalismo que proviene del latín jurisprudentia, que es jus, hablar propiamente del derecho, y prudentia es previsión o conocimiento, lo
pero que al momento de enlazarse o de conjuntarse, vemos pues que hace referencia a la prudencia de lo justo. También se ha considerado como proveniente de prudence o de prudentes, que literalmente significa sabio o conocedor. Prudentia también se indica que es una contracción. ¿Por qué? Porque hace referencia a dos palabras, una que es providencia, que a su vez se compone de pro, que es antes, y de video o ver, que es la providencia, que debe ser entendida como la anticipación o la conducta anticipada o de antemano. De ahí que para que sea formalmente válido afirmar que la jurisprudencia implica la prudencia y no la sapiencia, en la medida que la prudencia es una virtud subjetiva que permite a nosotros como individuos conocer todo aquello para poder evitarlo. Entonces, si esto lo materializamos dentro de nuestro campo del derecho, vamos a interpretar que es aquella virtud para poder distinguir entre lo justo y luego entonces lo injusto. Un autor que es Margadant estima que desde el principio del siglo II antes de Cristo se empezó a desarrollar la fuente más importante del derecho romano, que es lo que conocemos como la jurisprudencia. Y no se trata propiamente de una jurisprudencia en el sentido moderno, es decir, lo que hoy en día conocemos como la tesis de los tribunales, ni tampoco de los jurisprudense en el sentido moderno anglosajón, que es esta mezcla de una introducción general del derecho dentro de la filosofía del derecho, sino más bien una serie de opiniones de jurisconsultos importantes sobre cuestiones jurídicas. También hace referencia a Margadán que el término jurisprudentia o juris scientia dentro del derecho antiguo designaba el conocimiento de la técnica jurídica en combinación con una cierta habilidad al momento de su aplicación. También Cicerón definió a la prudencia como el rerum expertarum fugindarum scientia, que en otras palabras significa el arte que nos lleva a alcanzar unas cosas, pero también a huir de otras, es decir, alejarse de lo que no está socialmente permitido o de lo que se considera como incorrecto, ¿verdad? Desde este punto de vista gramatical, el vocablo en latín de jurisprudentia alude a todo aquello que es la prudencia del derecho, es decir, lo justo, lo permitido. También significa la ciencia del derecho o lo que hemos dicho, la teoría del orden jurídico positivo, que es este conjunto de sentencias de los tribunales y de la doctrina que en un momento dado se va a encontrar comprendida. También es este criterio sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias concordes, también entendida dentro de la ciencia del derecho. Ulpiano definió la jurisprudencia como la jurisprudentia et divinaratum atque humanarum rerum notitia justi ataque injusticientia, que lo hemos dicho hace rato, que es propiamente la jurisprudencia, es el conocimiento de las cosas divinas y humanas y es la ciencia de lo justo y de lo injusto. También citaremos a otro autor que es Rodolphe von Jhering, quien nos dice que la jurisprudencia tiene un origen remoto romano, ya que desde la ciencia del derecho o la teoría del orden jurídico positivo estaba en manos de pontífices romanos en la época que siguió a las 12 tablas, que fue más o menos en el año 300 antes de Cristo, ya que además de poder elaborar esta teoría del derecho, pues también tenían el dominio de las fórmulas procesales y también de la interpretación del derecho, fijando claro está el contenido y también todos aquellos alcances que al momento de aplicar esta jurisprudencia pudiera tener. Y por ello, dentro de la evolución de la jurisprudencia, encontramos que en el año 304 a.C., Cneo Flavius, que era un secretario de sacerdote, dio a conocer las fórmulas procesales con la publicación de la Legis Actione, y después, dentro del año 254 a.C., Tiberio Coruncanius empezó a dar consultas públicas en materia de justicia. Después, en el año 204 a.C., Sexio Elopetio publicó en su obra Tripertita, que era un tratado sistemático del derecho en el que además interpretaba las 12 tablas, con lo que el derecho comienza a salir de control de los pontífices para poder insertarse en el conocimiento público.
Posteriormente, en la época de la República Romana, que fue del 510 a.C. al 27 después de Cristo, surgieron grandes jurisconsultos laicos, como por ejemplo Quinto Mucio Escévola, Aquilo Galo y Servio Suplicio, en donde se establecieron también estos alcances dentro de la aplicación de la jurisprudencia para poder resolver o dirimir conflictos dentro del pueblo romano. El jurisconsulto Eduardo García Maínez, pues también hace referencia a la jurisprudencia dogmática, que describe como jurisprudencia técnica, estableciendo que ésta tiene por objeto la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y en un espacio determinado, y que por consiguiente se centran dentro del estudio de todos aquellos problemas relativos a el análisis y también a la interpretación. Voy a establecer porque me están, un paréntesis, porque me están indicando que no pueden ingresar a la sala. Entonces, para que en efecto vean que sí nos encontramos de manera específica llevando a cabo nuestra sesión y no haya ningún detalle. Quizás haya algún problema, pero dentro de la misma aplicación desconozco. Estimado maestrante, nos encontramos en la sala. Desconozco por qué no le permita el acceso. Si puede volver a salir, por favor, e ingresar de nueva cuenta, muchísimas gracias. Ya que repito, mientras a su servidora no le aparezca la solicitud de acceso, me encuentro imposibilitada de permitir a alguien ingresar. No tengo ninguna sesión, no, más bien no tengo ningún. Solicito, estimado maestrante, tenga bien volver a enviar su solicitud, ya que mientras a su servidora no le aparezca ninguna, pues obviamente me encuentro imposibilitada de poder permitir el acceso. Entonces son circunstancias ajenas a su servidora, pero sí nos encontramos en sesión virtual. Gracias. Entonces, una disculpa. Entonces les decía que cuando nosotros estamos hablando pues de la aplicación de la jurisprudencia es importante y específicamente como nos dice Eduardo García Maínez, que es esta forma que tiene por objeto la exposición ordenada y coherente de todos aquellos preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinado, así como también es el estudio de todos aquellos problemas que son relativos tanto a la interpretación como también a la aplicación. Ignacio Burgoa también emite una definición propia de la jurisprudencia y nos dice que va a especificarse como aquella interpretación y consideración jurídica integrativa uniforme que hace una autoridad judicial designada para tal efecto propiamente como lo mandata la ley. Y esto va a ser respecto de uno o de varios puntos dentro del derecho, especialmente y luego entonces determinados que van a surgir en cierto número de casos concretos semejantes que en un momento dado se presenten. Todo ello en la inteligencia de que dichas consideraciones e interpretaciones son obligatorias para los inferiores jerárquicos de las mencionadas autoridades que expresamente señale la ley. Cuando nosotros hablamos de manera específica dentro de la jurisprudencia, también encontramos que el concepto de jurisprudencia surge también propiamente dentro de la Ley de Amparo en 1882 por una aportación del jurista Ignacio L. Vallarta y que desde entonces ha constituido un elemento vital dentro de nuestro sistema jurídico y por ello vemos que es importante realizar un estudio en cuanto al impacto y al significado y también a las funciones que tiene poder aplicar una jurisprudencia. También vemos que la jurisprudencia es importante dentro del orden jurídico porque viene a salvar todas aquellas imperfecciones, todas aquellas lagunas o todas aquellas situaciones que en un momento dado la ley no es del todo clara, creando contenidos o nuevos contenidos jurídicos para casos futuros similares que quizás aún sabemos no existen casos exactamente iguales, sí pueden tener un parecido sustancial. Es precisamente dentro del contenido jurídico de una resolución lo que interesa propiamente a la jurisprudencia. Por ello se dice que la jurisprudencia es fundamental para el derecho porque crea cierta seguridad al hacer predecible la administración de la justicia, ya que dado que las autoridades encargadas
de poder impartirla, pues tienen que aplicar la jurisprudencia que resulta obligatoria conforme a la ley. Esto, claro está, en los casos en que, repito, su propia naturaleza así lo amerite. Cuando nosotros también estemos hablando de la jurisprudencia, vemos que para quienes tenemos alguna injerencia en materia jurídica, también es importante tener conocimiento de la jurisprudencia porque a partir de esto se puede tener como objetivo dar a conocer el significado y destacar la importancia de la jurisprudencia tomando en cuenta sus funciones, las cuales se traducen en la principal, la interpretación, la integración y velar por el progreso del derecho y por su adaptación a las exigencias históricas y sociales que en un momento dado pues se van presentando. Vemos, como comentábamos, ¿no? Que la jurisprudencia, repito, en términos generales, se ha definido pues como este conjunto de tesis que constituyen un valioso material de orientación, pero también de enseñanza, que señalan a los jueces la solución a la multiplicidad de cuestiones jurídicas que en un momento se contemplan y que pueden suplir algunas, como ya dijimos, algunas lagunas o algunas deficiencias dentro del orden jurídico positivo. Vemos también que sirven como guía dentro del proceso de resolución de conflictos, ya que en un momento dado guían al legislador dentro de su actuar, ¿no? En el caso de nuestro territorio mexicano, vemos que la jurisprudencia judicial es esta interpretación de la ley firme, reiterada y de observancia obligatoria que emana de todas aquellas ejecutoriadas que son pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando ya sea en pleno o por salas y también por los tribunales colegiados de circuito. Vemos que los artículos, en los artículos 94 y 104 constitucionales, así como el artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, establecen que en la materia de la jurisprudencia es la interpretación de las leyes y también de los reglamentos federales y locales, así como también de los tratados internacionales que son celebrados por el Estado mexicano. Vemos cuando nosotros estamos haciendo referencia a la jurisprudencia que también es importante que nosotros reconozcamos su importancia y su impacto social. Y para ello vemos que dentro del análisis jurisprudencial en cuanto a las funciones que ésta presenta, es importante señalar algunos significados propiamente dentro de la jurisprudencia, ya que ésta presenta algunas acepciones. Cuando hablamos de la Real Academia Española, nos dice que la jurisprudencia es esta ciencia del derecho en donde se considera como este conjunto de sentencias de los tribunales y de la doctrina que contienen criterios sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias acordes. También vemos que Rafael de Pinavara y en este sentido, Rafael de Pina establecen que la jurisprudencia es la interpretación que la autoridad judicial da ordinariamente a una ley y si así se opone la jurisprudencia a la doctrina como una valiosa expresión de la ciencia. También cuando nosotros estamos hablando de manera muy puntual de la jurisprudencia, es importante que nosotros también tomemos en consideración los alcances que en un momento dado va a tener. Y así encontramos que dentro de la jurisprudencia también esta presenta diferentes interpretaciones y también se enfoca tomando en cuenta una de las fuentes del derecho. Y como se dice, la jurisprudencia es una fuente del derecho porque emanado de esta interpretación de la ley por los magistrados, también se pueden dirimir los conflictos. Bajo este lógico enfoque, se conoce y se admite que la jurisprudencia es este conjunto de fallos judiciales que deciden un mismo asunto, ¿no? De este sentido, se alude a que una jurisprudencia es uniforme cuando las decisiones se pronuncian en un mismo sentido y es una jurisprudencia contradictoria cuando diversos tribunales o aún el mismo tribunal en distinto tiempo resuelven una cuestión de diferente manera o lo que es igual, echando mano a desiguales planteamientos, por lo que se distingue que la jurisprudencia, para que se juzgue tal, debe estar tomada o formada de resoluciones concordantes, de resoluciones uniformes y de resoluciones reiteradas de los tribunales. Pese a este criterio sumamente generalizado, también se alude a que a veces una sola sentencia sienta jurisprudencia. Es lo que en el derecho anglosajón se llama el leading cases,
Es decir, una jurisprudencia reiterada y constante es más venerable y tiene mayor solidez como una fuente de derechos y también de obligaciones. Cuando nosotros continuamos hablando pues de esta jurisprudencia, vemos que también dentro de nuestro reconocimiento en el derecho positivo mexicano, la palabra jurisprudencia, como decíamos, tiene dos acepciones. En una de ellas equivale a una ciencia del derecho o también conocida como teoría del orden jurídico positivo, en tanto que en la otra sirve para poder designar el conjunto de principios y también el conjunto de doctrinas contenidas en las decisiones o resoluciones que van a tener propiamente los tribunales. También cuando nosotros estamos hablando propiamente, y hago un paréntesis, bienvenida, apreciable maestrante Karen Pedrosa. Me aparece propiamente en este momento que solicitó el acceso a la sala. ¿Usted era la que mandó el mensaje en el grupo? Sí, yo no podía entrar. Desconozco, apreciable maestrante, por qué razón no podí ingresar, pero como le enviaba en el audio, mientras a su servidora no le aparezca la solicitud, me encuentro imposibilitada para permitir el acceso. En el momento que me apareció, con muchísimo gusto, es bienvenida. Estamos hablando o abordando en esta primera unidad, como se los compartí dentro de la liga que redirecciona nuestro programa. Hoy abordaremos o estamos abordando los temas inherentes a nuestra unidad número 1, que habla acerca de la introducción en cuanto a la jurisprudencia, la conceptualización, el origen y demás. Entonces, retomando esto, estamos abordando propiamente que la jurisprudencia posee estas dos distintas acepciones, ¿verdad? Una de ellas, como comentábamos, equivale a esta ciencia del derecho o también conocida como la teoría del orden jurídico positivo, en tanto que la otra acepción hace referencia al conjunto de principios, pero también al conjunto de doctrinas contenidas dentro de las decisiones de los tribunales. Entonces, vemos que la ley otorga a estas tesis expuestas dentro de las resoluciones de determinadas autoridades judiciales un carácter, que es el carácter obligatorio y que totalmente también obliga a todas aquellas autoridades de inferior rango a su entendimiento, al acatamiento y luego entonces a la aplicación, ¿verdad? Dentro de nuestro derecho, vemos que la jurisprudencia, a partir de lo que mandata la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga a la propia Corte y obliga también a los tribunales, tanto el unitario como el colegiado de circuito, así como también a los juzgados de distrito, a los tribunales militares, y obviamente a los tribunales judiciales del orden común de las entidades federativas y a los tribunales administrativos y del trabajo, así como a aquellas autoridades locales y federales a su estricto acatamiento, ¿verdad? Entonces, hablar pues de la jurisprudencia dentro de nuestro derecho positivo mexicano es hablar de esta cuestión tanto obligatoria como no obligatoria. Y vamos a ver por qué no obligatoria. Bueno, vemos que en un principio estas tienen la misma fuerza normativa porque se encuentran de manera literal consagradas dentro de nuestras fuentes del derecho. Recordemos que nuestras fuentes del derecho son la ley, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre y los principios generales del derecho. Y la jurisprudencia también a nivel internacional es importante porque la mandata dentro de sus ordenamientos, dentro de sus fuentes como tal. Entonces vemos que dentro de este reconocimiento, estas tesis poseen dos acepciones o dos reconocimientos especiales, que son la de interpretar las leyes, porque por eso viene esta forma de análisis dentro de las normas jurídicas que ya existen, para que, como decíamos, dentro de estos vacíos o dentro de estas lagunas jurídicas que en algún momento dado van a presentar, nosotros podamos invocar o citar alguna jurisprudencia para soportar un dicho, para poder adecuar algunos medios probatorios, para poder requerir a la autoridad algún tipo de cuestión o incluso no también a nosotros como abogados postulantes, sino también a los servidores públicos desde el momento que admiten, ¿no? Nuestro escrito o en el momento, hasta el momento, incluso también cuando van a emitir una sentencia, también pueden aplicar una jurisprudencia para hacer valer, ¿no? Para tanto lo que se encuentra debidamente señalado dentro de la ley, como también cuando existe alguna omisión, pues en el mismo sentido, para que también puedan establecer lo conducente en el sentido de fundar y motivar. Entonces, hablamos pues que estas tesis poseen dos especies, como son la interpretación de las leyes o también la cuestión integradora de sus lagunas.
Sin embargo, cuando nosotros hablamos de este reconocimiento dentro de las especies, de las jurisprudencias, existen diferencias en las características de la jurisprudencia con relación a las tesis, porque recordemos que la jurisprudencia es la unión de 5 tesis ejecutorias en el mismo sentido por algún en contrario, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo hablar de una jurisprudencia que hablar de una tesis, porque aquí estamos hablando de la conjunción de tesis. Entonces, cuando hablamos de este sentido, vemos que las características propias de una jurisprudencia de manera genérica son estas 4. ¿Cuáles son? Primero, se indica que una jurisprudencia debe ser eminentemente explicativa. Cuando hablamos de una cuestión explicativa, nos dice que debe ser detallada, debe ser por demás clara, debe de determinar dentro de su contenido el alcance de la ley cuando por alguna razón esta no lo establezca. Porque recordemos que cuando estamos hablando del análisis y de la interpretación de la norma jurídica, nosotros como estudiosos del derecho pues también tenemos que identificar los alcances de la norma, ¿no? Y lo sabemos, porque a veces la norma jurídica presenta una conducta muy restringida, muy limitada, que nosotros tenemos que adecuarnos únicamente a la literalidad de la norma. En algunas ocasiones nos dice que la norma es muy restringida, que el contenido de la norma quizás, aunque de manera literal, dentro de la forma en que lo detalla, te pueda dar muchas más acepciones, a veces únicamente te limita a una parte o a un cumplimiento de una parte, pero también en algunos casos la norma es limitada, pero te faculta para que puedas complementarla con algunos otros instrumentos, llámese tesis, llámese otras leyes, llámese jurisprudencias, etcétera, ¿no? Entonces, aquí nosotros como abogados, por eso al momento de estar argumentando, también podemos citar específicamente alguna jurisprudencia y por eso viene la característica de explicativa, porque, repito, al interpretar la norma nos va a fijar los alcances que ésta tiene y también podemos detallarla junto con la precisión o la citación de una jurisprudencia. Por eso es explicativa, es detallada. Otra de las características de la jurisprudencia nos dice que es supletoria. Segunda característica de la jurisprudencia. ¿Por qué es supletoria? Porque da solución a todos aquellos casos que por alguna razón no son previstos por la ley. Por eso, porque pueden presentar algún tipo de vacío legal, ¿no? O también recordemos que hace rato, antes de que se conectara la compañera Karen, se indicaba que en algunos supuestos también las jurisprudencias pueden o intervienen o fungen como estos precedentes, ¿no? Entonces, cuando se ha resuelto algún tipo de caso en particular, aplicando alguna jurisprudencia, yo como homólogo puedo requerir o yo como jueza puedo requerir a mi homólogo que en un momento dado me indique en base a qué citó o emitió ese fallo, no para que yo haga exactamente lo que hizo mi homólogo, sino que quizás pudo en alguna jurisprudencia tener una mayor certeza al momento de inclinarse por alguna de las partes. Entonces, aquí también nos dice que las jurisprudencias por ello son supletorias porque cuando no existe una claridad en el legislador, puede hacer o invocar a una de ellas para que luego entonces tenga mayor certeza. Porque recordemos que la ley es muy clara, nos dice que cuando una autoridad no tenga la total convicción al momento de emitir un resolutivo, se debe de abstener hasta que tenga la certeza encuadrando los hechos con los medios probatorios y obviamente con lo que dicta la norma para que en ese mismo sentido sea proporcional a o apegado a la sentencia, ¿verdad? Y evitemos en algún momento revictimizar o evitemos vulnerar los derechos de alguna de las partes. Otra de las características de la jurisprudencia nos dice que es diferencial. Cuando hablamos de la característica diferencial, nos dice que adapta la ley al caso concreto, evitando así que su aplicación sea indiferenciada y que consagre causas injustas. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que la norma jurídica, al igual que la jurisprudencia, se crean, pero son de manera universal, ¿verdad? Todos aquellos lineamientos, conductas que encuadren dentro de lo que mandata la norma o de lo que se establece dentro de la jurisprudencia, pues obviamente los hechos van a tener esta reciprocidad y obviamente ahora sí
podremos nosotros como autoridad o podemos nosotros como abogados postulantes encuadrar los elementos a lo que dicta la norma o la jurisprudencia, pero nosotros vamos a particularizar. Sin embargo, no va a existir o va a crearse una jurisprudencia únicamente para este caso, una jurisprudencia para este caso. Imaginémonos cuántas jurisprudencias existirían. Entonces, acá me dice que una vez de que ya se está particularizando, entonces ahí es en donde nosotros estamos hablando que ya reúne esta característica diferenciada. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a una situación en concreto. También se dice que la jurisprudencia es renovadora. ¿Por qué es renovadora? Porque vemos que la ley tiene un periodo, una temporalidad, es decir, envejece rápidamente, pero a merced a la acción de la jurisprudencia se puede prolongar dentro del tiempo, haciéndose un tanto más flexible y por consiguiente más duradero en cuanto a los preceptos, porque la norma jurídica quizás en algún momento dado se establezca, por ejemplo, te cito, ¿no? El matrimonio. Anteriormente el matrimonio entre personas, ¿no? Decía, el varón y la mujer que se unen con fines de reproducción, pero te hablaba específicamente del hombre y la mujer. Entonces vemos que después existe esta reforma que ya nos dice el matrimonio entre dos personas, indistintamente de la preferencia sexual. Entonces, aquí nos habla de una cuestión de manera literal, la norma jurídica, pero la jurisprudencia me habla del vínculo, ¿verdad? De la unión entre dos personas. Aunque esto que mandata la ley puede en un momento reformarse, la jurisprudencia me habla de la generalidad, es decir, de la figura jurídica, más no de la literalidad porque la subsume. Por ello me dice que aunque la ley tenga un periodo de vida mucho más corto, la jurisprudencia como contempla la totalidad puede partir o puede generar un periodo mucho más prolongado de vida. Entonces, eso también hace mucho más fácil la aplicación cuando puedan existir algún tipo de conflictos o algún tipo de vacíos al momento de aplicar la norma que podamos nosotros invocar a una jurisprudencia. También, como decíamos, los artículos 192 al 197, inciso B, de la Ley de Amparo, y el 177 al 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regulan todo aquello que tiene por objeto aludir a la jurisprudencia y todo aquello que también emane de la misma, ¿no? Entonces, vemos pues que la jurisprudencia, repito, es esta interpretación de la ley y se le atribuye de manera expresa la característica de obligatoriedad y que exigen determinados criterios que sean firmes, que luego entonces sean reiterados y en consecuencia que se pueda presumir que la jurisprudencia presenta características específicas. ¿Cuáles son algunas de las características puntuales? Primero, la firmeza de la jurisprudencia. Cuando hablamos de la firmeza de la jurisprudencia, se alude que además del principio de la razón suficiente que debe contener las condiciones de ejecutorias, así como también la característica de cosa juzgada o de verdad legal, que va implícitamente relacionado, también se dice que esta está vinculada a una votación. La votación que se debe tener es de 8, mínima de 8, y si esta resolución pertenece luego entonces al Pleno o cuando estamos hablando de 4, sí pertenece a las salas. También si se trata de unanimidad de los magistrados en el caso de los tribunales colegiados de circuito. También otra de las características, además de la firmeza de la jurisprudencia, es la exigencia de reiteración. Cuando hablamos de la exigencia de reiteración, nos dice que es la ratificación del criterio de interpretación que debe estar sustentado en, sí, como decíamos hace rato, en 5 tesis o sentencias ejecutoriadas no interrumpidas por alguna otra en contrario, según corresponda ya sea al pleno, a las salas o a los tribunales colegiados de circuito. Aquí nos dice que esta forma reiterada es porque si no se cuenta con este mínimo de 5, tampoco puede ser considerada como una jurisprudencia y luego entonces no podremos invocarla y aplicarla en algún conflicto en particular. Entonces, también nos dice pues que es esta forma de poder producirlas y es esta reiteración concorde dentro de una persecución para que pueda tener el fin que se persigue, ¿no? Para que pueda tener esta aplicabilidad. Otra de las características es la obligatoriedad. Cuando hablamos de la característica de obligatoriedad, según lo mandata el artículo 194 de la Ley de Amparo,
nos dice que dentro de esta se fijarán los términos para que se considere como obligatoria y en concordancia también que se establezca por parte de los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de las leyes y también de los reglamentos, ya sean federales, locales o también haciendo mención a los tratados internacionales. Es importante también que nosotros citemos que, ¿por qué se hace mención a los tratados internacionales? Porque recordemos que a partir de la reforma del 2011, cuando se ponderan precisamente en materia de derechos humanos, pues también nosotros podemos invocar ya sea a instrumentos jurídicos normativos, como por ejemplo nuestra Constitución o las leyes que de ella emanan, pero también podemos tomar en cuenta a partir del principio pro persona leyes que se establezcan y que emanen de tratados internacionales. Entonces, todo esto, repito, para que se pueda considerar esta obligatoriedad y para que luego entonces también los tribunales puedan tomarle en cuenta y aplicarla para poder interpretar las leyes, para tomar en cuenta al momento de la validación de los reglamentos, ya sea tanto federales, locales y repito, mediante la aplicación de los tratados internacionales que hayan sido celebrados por nuestro territorio mexicano, así como también por todos aquellos requisitos de interrupción y luego entonces de modificación que se puedan presentar. Hasta aquí hago un paréntesis porque le damos la bienvenida a la otra compañera que ya me aparece, Jacaranda. Hola, muy buenas tardes, bienvenida. En este momento me aparecía tu solicitud de acceso, por eso como le decía a Karen, en el momento que a mí me aparezca con muchísimo gusto, yo las admito a nuestra sala. Estamos dentro del análisis de la jurisprudencia como tal. También cuando hablamos de la jurisprudencia, vemos que tiene esta misión de vigilar la estricta observancia de la ley y luego entonces unificar la interpretación que de ella se realice. Recordemos que la ley, por su simple naturaleza, al momento de analizarla y de interpretarla, pues también nos plantea o nos presenta un bagaje, ¿verdad? Porque no es lo mismo como podemos interpretarla nosotros dentro del alcance Jacaranda, como puedo interpretarla su servidor o como lo puede interpretar Karen, ¿no? Pero al momento que quizás complementamos o aplicamos o correlacionamos más instrumentos jurídicos normativos, perdón, por supuesto que van a incidir en un mismo sentido. Entonces, en términos generales, vemos pues que la jurisprudencia va a tener esa misión de vigilar la estricta observancia de la ley y por consiguiente unificar la interpretación que de ella se realice. Sin embargo, vemos también que es importante que citemos a un autor que es Pallares, quien también proporciona determinadas acepciones dentro del vocablo de jurisprudencia, donde nos dice que para los jurisconsultos romanos, la jurisprudencia era el conocimiento de las cosas divinas y humanas, pero también hacía referencia a la jurisprudencia como la ciencia de lo justo y de lo injusto. ¿Por qué también de lo justo y de lo injusto? Porque recordemos que, como les decía, no nada más es lo que establece la ley y cómo yo la voy a aplicar para dirimir un conflicto, sino también es la medida en que yo voy a imponer una pena, una sanción, ¿verdad? Porque no nada más se comete este acto contrario a derecho y va a imponerse una pena. La pena debe ser proporcional a la falta cometida. No voy a medir bajo la misma circunstancia una transgresión a un bien jurídico tutelado cuando no estamos hablando de lo mismo una privación de la vida con un delito de robo. Si bien es cierto, ambos estamos hablando de una afectación o de un detrimento, repito, un bien jurídico tutelado, pero los alcances no son los mismos. Entonces, no podemos, se me ocurre, establecer unas, como antes, ¿no? Estamos hablando de Roma, bueno, quizás los azotes, el destierro, las condiciones de esclavitud, etcétera, ¿no? En ese sentido, bueno, en Roma veíamos que las penas eran mucho más severas, entonces no se podía o no se debía medir en ese sentido. Por eso nos decía, la jurisprudencia es la ciencia de lo justo y también de lo injusto. Lo justo, lo que te permito, que tú tienes el derecho a la propiedad, que tú tienes el derecho a contraer un matrimonio, que tú tienes el derecho a un voto, que tú tienes un derecho, etcétera, ¿no? Pero también a lo injusto, las conductas contrarias a lo socialmente permitido van a tener este tipo de sanciones y todos nosotros vamos a ser conformes con la forma en que se está dirimiendo la controversia. Otro de los puntos que también mencionan
payares dentro del reconocimiento de las acepciones de la jurisprudencia es que los clásicos entendieron a la jurisprudencia como el hábito práctico de interpretar rectamente la ley y luego entonces aplicarlo oportunamente a las cosas que ocurren. Esto, si se dan cuenta, va enfocado en el mismo sentido. Es prácticamente analizar todos aquellos hechos que se están suscitando, identificar cómo se va a dirimir el conflicto, identificar quiénes van a ser las autoridades o las personas encargadas cuando, como hoy en día vemos que existen los tribunales, pero en un tiempo en particular no existían como tal esas figuras, más sí existían algunos reconocimientos, ya sea por cuestiones de divinidad o ya sea por votación dentro del mismo pueblo, a quienes se les iba a conferir esta facultad y por qué periodos de tiempo, ¿no? Entonces, aquí era esta forma en donde todos acordaban quién iba a ostentar este cargo y luego entonces dirimirlo mediante esta forma. También en derecho procesal significa esta serie de juicios o estas sentencias uniformes pronunciadas por los tribunales sobre un punto determinado del derecho, como también el contenido de los fallos, de la enseñanza o de la doctrina que de estos emanen. Y finalmente, una última acepción que maneja el vocablo jurisprudencia dentro de la conceptualización de Valladares nos indica que el diccionario de la lengua también nos indica que la jurisprudencia es la norma de juicio que suple omisiones de la ley y que luego entonces se funda en las prácticas seguidas en los casos iguales o análogos, lo que hablábamos hace rato. Estos precedentes, ¿verdad? Lo que se puede solicitar a mi homólogo que me informe y que luego entonces yo analice y que pueda aplicarlo, dirimir un conflicto a partir de una jurisprudencia. También se habla de esta cuando hacemos alusión a la costumbre que en un momento también puede formar parte dentro de un resolutivo y que también impera dentro de los tribunales. Es importante también que nosotros identifiquemos que la jurisprudencia, como ya comentamos, ¿no? Como una de las fuentes del derecho, se actualiza y también se integra. Surge propiamente de este trabajo intelectual que se realiza o que realizan específicamente los juzgadores autorizados para luego entonces interpretar la norma jurídica y todo ello con el fin de poder resolver los casos en particular y luego entonces pronunciarse al respecto en las cuestiones que no se encuentren previstas dentro de la norma. Vemos que la jurisprudencia tiene un papel por demás importante dentro del funcionamiento del sistema jurídico mexicano porque emana de una coherencia y luego entonces de una uniformidad. Cuando hablamos de la consagración, encuentra su fundamentación en el artículo, en el párrafo octavo del artículo 94 de la Constitución Política, que faculta al legislador la responsabilidad de poder fijar en los términos de su obligatoriedad, así como también de establecer los requisitos para su interrupción y modificación. Es importante también que nosotros identifiquemos cómo se integra la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. Vemos que dentro del Poder Judicial de la Federación son aquellos que están facultados para poder emitir la jurisprudencia obligatoria y se encuentra propiamente el Pleno y luego entonces la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se encuentra también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Encontramos también a través de la sala superior y de las salas regionales y también encontramos a los tribunales colegiados de circuito. Por tanto, las jurisprudencias se pueden integrar a través de diversos sistemas de creación. Puede ser por reiteración, puede ser por unificación de criterios, puede ser en materia de acciones de inconstitucionalidad y puede ser en materia de controversias constitucionales. Cuando hablamos de la primera, que es en el caso de reiteración, es aquella que se fija propiamente la jurisprudencia cuando lo que se encuentra establecido en las resoluciones se sustenta en 5 de ellas, es decir, en 5 tesis o sentencias ejecutoriadas en el mismo sentido, que no son interrumpidas o son interrumpidas por alguna tesis en contrario y que se aprueba por lo menos por 8 ministros en el caso del Pleno o por 4, como comentábamos hace rato, en el caso de las salas, o puede ser también por unanimidad de los 3 magistrados que integran el Tribunal Colegiado de Circuito. Ahora bien, cuando hablamos del Tribunal Electoral,
entonces se requieren de 3 sentencias de la sala superior o en su defecto de 5 sentencias de las salas regionales. Cuando hablamos de estas 5 de las salas regionales, se requerirán además la ratificación de la sala superior para que luego entonces sea considerada como obligatoria, ¿verdad? Vemos también que existe la siguiente, que es la unificación de criterios. Entonces, se integra la jurisprudencia, repito, por unificación de criterios o por contradicción de tesis cuando el Pleno, propiamente una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la sala superior del Tribunal Electoral decide entre dos o más criterios contradictorios cuál de ellos es el que debe prevalecer, porque precisamente al no existir uno en particular, pues cómo se puede sopesar sobre uno o sobre el otro, porque obviamente al momento de la praxis, pues va a considerar o se va a ver sentir vulnerada la parte, pues que no le favorezca. Entonces, ¿aquí qué pasa? Cuando, repito, existen dos o más criterios contradictorios, entonces específicamente estamos hablando que la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la sala superior del Tribunal Electoral son aquellos que les corresponderá decidir, ¿verdad? ¿Cuál de los criterios es el que debe prevalecer? Y por tanto emitirán en un momento dado, si no se inclinan en alguno en específico, podrán emitir un criterio propio que se imponga a los criterios que ya existen. Precisamente, repito, para que ambas partes puedan encontrar un equilibrio o una igualdad al momento de poder aplicárselos, ¿no? Que no exista una inclinación en una protección o en una vulneración, sino que ambos se protejan de una manera tal que no exista ninguna vulneración o detrimento de su derecho, ¿verdad? Y en caso de que se requiera la aplicación de una sanción, pues que sea también lo más justa posible. En este caso, vemos que la ley no fija un número de votos para la aprobación de la resolución, por lo que deben entenderse a los necesarios para la aprobación de cualquier ejecutoriada, es decir, por unanimidad o por mayoría de votos. Lo idóneo sería que fuera por unanimidad, ¿verdad? Que todos estuvieran de acuerdo, pero en caso de que no fuera así, bueno, pues entonces por mayoría. Vemos que también, por lo que respecta a estas acciones de inconstitucionalidad, que era la otra forma también de poder establecerse o crearse las jurisprudencias, vemos que en cuanto a las acciones de inconstitucionalidad o a las controversias constitucionales, se integra en la jurisprudencia al resolver una sola de ellas. Entonces, todo esto, cuando ya se han integrado, tendrá el efecto o la consecuencia de jurisprudencia siempre y cuando la votación del Pleno de la Suprema Corte alcance un número calificado de 8 votos. Si no alcanza estos 8 votos, entonces no se va a considerar como una jurisprudencia como tal para poder aplicarse dentro de una controversia constitucional. Es importante que nosotros también sepamos cuándo es exigible la aplicación de una jurisprudencia al momento de poder invocarla o al momento también de poder validarla. Esto específicamente a los tribunales federales obligados a poder observarla. Vemos que, si bien es cierto, la jurisprudencia, quién lo puede aplicar, usar o invocar? Cualquiera, ¿no? Como dijimos hace rato, tú, servidor público, yo, abogado postulante, lo puedo hacer. ¿En qué momento puedes citar una jurisprudencia? En el momento procesal que tú quieras, hasta que se dicta una sentencia, ¿no? ¿Por qué? Ejemplo, si yo estoy hablando en materia civil, bueno, pues desde que estoy interponiendo o desde que estoy presentando mi demanda, yo puedo citar, así como estoy citando, fundando y motivando en un código civil, en la Constitución, etcétera, pues en el mismo sentido, puedo citar de manera literal, textual, una jurisprudencia, ¿no? Ejemplo, cuando hablo de alimentos, cuando hablo de menores, de guarda y custodia, de lo que te guste, ¿no? Entonces, estoy invocando una jurisprudencia y de manera literal la pego. ¿Puedo también usar una jurisprudencia? Sí. Ejemplo, los servidores públicos, desde que admiten tu demanda, en el momento que la acuerdan, por supuesto que desde ese momento ya te pueden también fundar o citar mediante una jurisprudencia. ¿Hasta cuándo? Como te decía, al momento de que presentas medios probatorios, al momento que estás presentando tus alegatos, porque los puedes hacer de manera oral o por escrito, o la sentencia, ¿no? La autoridad puede resolver
citando los numerales, el instrumento jurídico donde obtiene donde funda su dicho, pero también en algunas jurisprudencias, ¿no? Entonces, por eso se dice que la jurisprudencia la puedes citar desde el inicio y hasta el final de tu juicio. Sin embargo, vemos que aunque la jurisprudencia es obligatoria en cuanto a que se integra, solo puede exigirse a los tribunales inferiores su aplicación a partir de su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, o antes si tuvieran conocimiento de ella por algún otro medio. Aquí estamos hablando, pues, de en qué momento ya empieza a surtir estos efectos, ¿no? Como decíamos, la ley, bueno, hasta el momento que es publicada en el Diario Oficial de la Federación, pero lo mismo pasa con la jurisprudencia, ¿hasta qué momento? Hasta a partir de su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y luego entonces, y su Gaceta. Entonces, hasta ahí ya lo podemos invocar, ¿no? Bueno, también es importante que nosotros identifiquemos para muchos quizás esta terminología es nueva. Bueno, ¿qué es un semanario judicial de la Federación? O quizás nunca lo he escuchado, o sí lo he escuchado, pero no lo tengo del todo claro. Bueno, vamos a empezar identificando qué es el semanario judicial de la Federación. Cuando hablamos del semanario judicial de la Federación, vemos que es una publicación que hace la Suprema Corte de Justicia y que se considera como con carácter oficial y permanente, y por tanto es el que se utiliza para poder difundir todos aquellos criterios aislados y luego entonces de jurisprudencia que son emitidos por los órganos jurisdiccionales que están facultados para ello, es decir, que todos aquellos que son competentes, ya sea porque así lo mandata por parte del Poder Judicial de la Federación, ya sea por parte del Pleno y por parte de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya lo dijimos, los tribunales colegiados de circuito, así como también sobre los acuerdos, que son los más altos propiamente a partir de los tribunales que están conferidos para ello, y luego entonces por parte del Consejo de la Judicatura Federal y todos aquellos que de manera conjunta lo pudieran emitir. Cuando se publican dentro de este Semanario Judicial de la Federación, se establece que aun cuando la publicación del Semanario Judicial de la Federación conserva este nombre, a partir fue de un decreto que se estableció el 8 de diciembre de 1870, en él se empiezan a conjuntar dos publicaciones, que es el Semanario y luego entonces la Gaceta. La Gaceta es la que hace referencia propiamente al artículo 195 dentro de su fracción segunda de la Ley de Amparo, y esto, repito, es con la única finalidad de hacerlas accesibles, de que puedan consultarlas cualquier tipo de persona, específicamente nosotros como abogados cuando queremos citarla o cuando queremos fundar y motivar alguna cuestión específicamente para que vayan en ese sentido y que luego entonces tengamos estas herramientas o sepamos en dónde buscarlas. También, bueno, al momento de que nosotros entramos al semanario, nos damos cuenta pues que también viene por épocas, ¿no? Hasta la más actual, conforme ha tenido este proceso evolutivo, que quizás como datos históricos, por supuesto que es importante que nosotros pues podamos identificar, podamos citarlas únicamente para cultura, pero obviamente tenemos que fundarlas dentro de las que están siendo más actuales, más recientes, para que también tengan este impacto o este encuadramiento y puedan surtir sus efectos. Hasta aquí, apreciables maestrantes, me gustaría darles el uso de la voz a cada una de ustedes para que también, tal y como lo requeríamos, ¿verdad? Que tuviéramos como un análisis en cuanto a los temas que compartimos en la unidad número 1, para que pudieran ustedes también tener una participación dentro de nuestra sesión virtual, porque me indica la plataforma que ya nos quedan pocos minutos para que vaya cerrando la sala. Entonces, para que no vaya a quedar inconclusa alguna participación, cedo el uso de la voz como ustedes lo indiquen para que puedan participar y ya con ello vayamos cerrando nuestra sesión virtual del día de hoy. Adelante, por favor, Karen y Jacaranda. ¿Le Adelante. quiere que comente yo? ¿O le doy, puede empezar Karen? Como gusten, aquí como ustedes lo Ah, deseen. estaba yo, o sea, pensando en que, por ejemplo, en qué casos, a ver, las tesis, las jurisprudencias son cosas distintas, ¿verdad? Sirven como base. Recordemos que la jurisprudencia es la Sí, unión, sí. la conjunción de 5 tesis ejecutoriadas en el mismo sentido
por alguna tesis que vaya en contrario, ¿no? Ejemplo, tenemos 8 magistrados, 9 que establecen algún tipo de tesis, pero para que pueda tener este rango, 5 deben ir en el mismo sentido. Si no hay esta unificación de tesis, no puede considerarse una jurisprudencia. Ok. También tenía otra duda. Había hablado sobre que fueran continuas e ininterrumpidas. ¿Cómo, o sea, en qué sentido? ¿Que sean todas al mismo tiempo o que pasen seguido? No me queda claro ese punto. Se dice que son continuas cuando estamos hablando de ejemplo, del hecho, como te citaba hace rato. Si hablamos, se me ocurre, del matrimonio. Ok, Ajá. entonces, hablamos de una figura jurídica que es el matrimonio. Tenemos que hablar o desarrollar en cuanto al vínculo o a la relación que nosotros jurídicamente hablando la manifestamos o la materializamos a partir del contrato, ¿verdad? Que es el contrato en donde las partes lo establecen de manera voluntaria y cambia la situación jurídica, etcétera. Entonces, ¿aquí qué pasa? Existen o deben existir 5 tesis que estemos abordando el tema en particular, es decir, hablemos del matrimonio, reconociendo, se me ocurre, los derechos de los consortes, las causas. Anteriormente sabemos que existían 3 tipos de divorcio, ¿no? El divorcio voluntario, necesario y administrativo. Ahorita se subsume en una que es el divorcio incausado, ¿no? Sin necesidad de causas, pero anteriormente, bueno, para que pudiera llevarse a cabo uno, entonces quizás podrían decir, se me ocurre, cuáles son las causales del divorcio, ¿no? Esta y esta y esta. Entonces, al momento de que unifican varias tesis en el mismo sentido, se dice que estamos abordando y que luego entonces se puede de manera conjunta unificar para que salga esta jurisprudencia. Ahí es cuando estamos hablando que deben ser continuos. ¿Por qué? Porque si tienen un periodo de tiempo prolongado, es como hace rato les decía, si checamos la Gaceta, existe la séptima época, la octava época, la novena época, etcétera. Va Sí. evolucionando. Entonces, no van a ser los mismos hechos que la detonan de la séptima a la novena, a la onceava, ¿no? ¿Por qué? Porque así como la ley va teniendo este proceso evolutivo, conforme el hombre también va creciendo o va evolucionando, por eso existe la reforma, la adición, la abrogación, etcétera, de la ley, pues a la par también la jurisprudencia, o sea, no podemos quedarnos con lo que pasó hace 100 años, ¿verdad? Entonces, todo esto está en un constante cambio. Por eso nos indica que debe ser constante, debe ser reiterada en un tiempo y en un espacio determinado para que luego entonces pueda surtir estos efectos. La verdad es que me parece muy interesante el tema porque aparte de que nos ayuda a nosotros como abogados en el momento de ejercer, pues también le permite a los jueces formar criterios. Yo al menos he visto que para cuando un juez va a emitir una sentencia, porque yo doy prácticas en un centro de justicia, o sea, él analiza el caso, X caso, y de lo que, no sé, de lo que cita o lo que dice el Ministerio Público y la defensa, él busca jurisprudencias. O sea, él de base a eso, a nosotras nos pide, no sé, búsquenme 5 o 6 jurisprudencias sobre este caso, las analiza, vuelve a ver los videos y de eso le ayuda a formar criterios jurídicos que pues son necesarios para ellos. También nos permite a nosotros interpretar las normas y definir pues casos que no encontramos en ellos, o sea, que no abarcan las lagunas legales que nosotros le llamamos, y pues es un tema muy interesante que yo siento que muchas veces los abogados no se atreven como que a indagar mucho ahí. Yo he conocido varios que porque no saben utilizar la plataforma. Y es tan sencillo como poner una palabra o una frase que vaya a tu tema y de ahí, rum, te salen un montón de criterios que si les pones atención, los resúmenes son muy importantes y te ayudan a esclarecer un montón. La verdad que es un tema muy bonito. Muchas gracias, Lick. Gracias a ti, Jacaranda. Sin lugar a duda, vemos pues qué tan importante es que existan estas jurisprudencias, porque como decíamos, nos da una interpretación más amplia, nos dan mayores elementos, si bien es cierto a los jueces, ¿no? Pero también a nosotros, al momento que quizás no entendemos a cabalidad los alcances de la norma, entonces al momento también que lo complementamos con estas jurisprudencias, podemos tener una visión mucho más amplia y podemos tener mucho más herramientas al momento de emitir una defensa, ¿no? Para nuestros representados. Adelante, compañera Karen, y con usted cerramos, por favor.
Usted estaba mencionando en el transcurso de la clase que algo, las jurisprudencias tenían que ver algo acerca del amparo. O sea, cuando ya hay un amparo, puedo meter una jurisprudencia. Esa parte como que no me quedó así como claro. Ujú. Según la resolución del amparo, cuando yo, pues, obviamente me notifican, tengo que hacerla, responder, ¿no? Entonces, ahí puedo justificar mi jurisprudencia o no. A ver, a ver si le entendí bien. Me decía que si cuando yo estoy realizando un amparo puedo también fundar o citar una jurisprudencia. Esa es su Ajá, algo pregunta. así. Es Ok. que me está diciendo que la jurisprudencia y el amparo vienen siendo como dos cosas iguales. No, 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 no. Ojo, hace rato cuando hacíamos referencia a la ley de amparo, Ajá, estábamos citando que tiene la jurisprudencia también parte del reconocimiento de su constitución, es decir, de dónde también tiene un soporte legal, de dónde también yo puedo fundar la creación de una jurisprudencia. Porque recordemos, para que pueda existir las leyes, para que puedan existir los decretos, las jurisprudencias, las tesis aisladas y puedan tener esta validez jurídica, tienen que tener un soporte legal, porque lo que no se encuentra de manera literal señalado dentro de la norma no existe, ¿verdad? Imagínense ustedes, te pongo un ejemplo, que quisiera venir a cobrarme un impuesto X el Estado y que la ley no lo permitiera, yo no lo pago, ¿no? Y no me puedes meter a prisión o no me puedes imponer una sanción porque la ley no lo mandata. Pero si tú me citas el artículo tal de tal ley me faculta para que yo haga esto y esto y esto, entonces una de las características de la norma es la coercibilidad. No me estás preguntando. Y si yo no pago, entonces puedes obligarme incluso por la fuerza pública. Lo mismo cuando hablamos de la jurisprudencia. La jurisprudencia tiene su fundamento o su soporte legal. Primero, vemos que en el artículo 192 al 197, inciso B, de la ley de amparo, es decir, en la ley de amparo, en estos numerales, nosotros vamos a encontrar el soporte para poder crear una jurisprudencia y para que tenga esta ajá, validez legal. Y también dentro del artículo 177 al 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Dentro de estos numerales se regula la jurisprudencia y se reconoce todo aquello que tiene que ver con la materia de jurisprudencia, es decir, los alcances de la jurisprudencia, quienes están facultados para crearla, cuándo se puede validar, en qué consiste, etcétera, ¿no? Todo aquello que, repito, le va a dar soporte a la jurisprudencia, pero que legalmente exista. Vuelvo a repetir, si alguien me dice, bueno, pero ¿por qué vale una jurisprudencia? Para mí nada más vale la ley porque la ley es la fuente del derecho, ¿no? Ah, pero recordemos que también existen las fuentes del derecho y dentro de las fuentes se encuentra la jurisprudencia y la jurisprudencia tiene su fundamentación en estos numerales. No sé si di respuesta con ello a su pregunta, compañera Karen. sí, maestra. Nada más otra pregunta. La Sí, jurisprudencia no es lo mismo que los tratados internacionales. no, no, no. Recordemos, Son dos cosas. sí, son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de los tratados internacionales, ¿qué es un tratado internacional? Son acuerdos de voluntades entre dos o más estados soberanos. Cuando hablamos de un tratado internacional, ¿quién es un estado soberano? Dos o más países, ¿verdad? Ujú, Entonces, sí. se dice que son eminentemente escritos. Existen casos de excepción a la regla, por supuesto, pero repito, los tratados internacionales son aquellos que lo van a celebrar dos o más países y que van a tener estos efectos o consecuencias hacia ellos, cuando el asunto que se trate sea de manera inmediata. Te pongo un ejemplo. Anteriormente existía el TLC, que era el Tratado de Libre Comercio, ahora el Telecam, entre México, Estados Unidos y Canadá. El Tratado Ujú. de Libre Comercio que celebran, ¿entre quiénes va a surtir efectos o consecuencias? Entre estos tres países. Si yo soy de Guatemala, pues a mí ni me va ni me viene, ¿verdad? Porque pues ellos tres van a tener beneficios o ellos tres van a tener un conflicto. Pero cuando hablamos de tratados internacionales que son universales, entonces, ¿quiénes son los que hacia dónde van a incidir? Hacia todos aquellos países que formen parte de la comunidad internacional, cuando se hable de manera genérica. Por ejemplo, cuando hablemos de salud, cuando hablemos de educación, cuando hablemos de violencia, ¿no? Ejemplo, está la Organización de las Naciones Unidas. Dentro de la Organización de las Naciones Unidas existe la OMS.
que es la que se encarga, por Sí. ejemplo, cuando ahorita pasó lo de la pandemia, ¿no? Entonces, que es aquella que se encarga de sacar protocolos, recomendaciones, y que todos los países del mundo tienen la obligatoriedad de modificar sus leyes y adecuarlas a lo que se diga estas recomendaciones o dentro de estos tratados internacionales, para que luego entonces se beneficie de manera inmediata a toda tu población, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de tratados internacionales y que México forma parte de la comunidad internacional. Entonces, querramos o no, todos estos documentos internacionales se pueden aplicar tomando en cuenta nuestro criterio al principio pro persona, ¿verdad? Pero repito, una cosa son los tratados internacionales y la jurisprudencia es aquella que se va a crear dentro de nuestro territorio nacional. No tiene que ver nada la cuestión internacional. Eso son dos cuestiones completamente distintas, que sí se toman en cuenta para dirimir un conflicto, por supuesto, pero son dos cuestiones diferentes. No sé si respondí tu pregunta, Karen. Sí, maestra, sí. Sí, perfecto. Bueno, apreciables maestras, agradezco enormemente que se hayan conectado a nuestra sesión virtual del día de hoy. Recordar que esta sesión ha sido grabada para que en el momento que a su servidora le compartan la liga, con mucho gusto yo se las impacto en plataforma para que si así lo deseen, puedan volver a validar el contenido y continúe contribuyendo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. De igual manera, solicitar por favor que en la siguiente sesión, en la medida de lo posible, podamos checar de manera anticipada nuestra plataforma, ya que, repito, si a su servidora no le aparece la solicitud de acceso a la sala, aunque a ustedes les indique que están en espera, pues yo no puedo hacer más, ¿verdad? Si a mí no me dice que tengo a Karen en la sala, pues no puedo habilitarla en la sesión. Entonces, son cuestiones completamente ajenas a mí, pero que con mucho gusto en el momento que me aparezcan son bienvenidas, y por supuesto que también sus participaciones contribuyen de sobremanera en enriquecer nuestra sesión. Que tengan excelente fin de semana. Bendiciones a todas. Hasta luego. Hasta luego.